Hola a todos, ¿cómo están? Soy el profesor Boris Damián Jaime Esparra, les doy la bienvenida a esta actividad académica. Comencemos en el día de hoy a hablar sobre la médula ósea. Este hermoso y gran tema es fundamental para la comprensión de los procesos del cuerpo humano. Entonces, comencemos. Lo primero que debemos tener claro es que la médula ósea es un tejido conectivo especializado que aparece en el embrión en el segundo mes de vida intrauterina, ¿sí? Cuando los primeros huesos comienzan a osificarse y después se desarrolla en los demás huesos a medida que se van formando. Posteriormente y poco a poco, la médula ósea adquiere la función formadora de la sangre que tenía el hígado y se convierte en el principal tejido hematopoyético en la última mitad de la vida fetal y en el resto de la vida adulta de un ser humano. Cuando observamos a simple vista, ¿sí?, una médula ósea, podemos ver que tiene dos colores. Un color rojo en algunas, y esto nos indica que es activa, que tiene bastante nivel de actividad hematopoyética. Y un color amarillo en otros casos, que nos dice que esta es una médula inactiva y que tiene bajo o nulo niveles de procesos hematopoyéticos. Esta es una característica más visual, pero que se puede corroborar, con la microscopía óptica. En cuanto a los componentes de la médula ósea, esta está compuesta por vasos sanguíneos, ¿sí?, entre esos las unidades especializadas de esos vasos, que son los sinusoides en médula ósea, células y matriz extracelular. Esto es los componentes. En cuanto a las características más histológicas, en esta imagen podemos observar, ojo, pónganle mucha atención, los vasos conforman un compartimento que es vascular, principalmente conformado por un sistema de sinusoides. Y además está separado de un compartimento que conocemos como compartimento hematopoyético, que forma cuñas o columnas irregulares entre los vasos. ¿A qué nos referimos? En esta imagen, es una imagen muy bonita de la GeneSeR, tenemos un compartimento hematopoyético formado por las arterias, pero principalmente por los sinusoides, ¿sí?, que es la red vascular. Y por otro lado, entre ese compartimento siendo rodeado por el compartimento vascular, tenemos el compartimento hematopoyético, que aquí se ve con un color más naranja. Bueno, desde una perspectiva más vascular, el compartimento, valga la redundancia, vascular, conforma un esqueleto estructural en la médula. Por ejemplo, en un hueso largo típico, la médula ósea es irrigada por un vaso único grande, ¿listo?, que es conocido como la arteria nutricia, que recorre el hueso compacto en la mitad de la diáfisis. Ojo con el nombre, diáfisis. Posteriormente, en la parte central de la médula, la arteria nutricia se divide en dos ramas que se conocen como arterias longitudinales centrales, ¿sí? Cada una de estas ramas se dirige a su lado respectivo en la diáfisis. Entonces, después de esto, las arterias centrales, longitudinales centrales, que tienen un recorrido longitudinal, se envían o van a enviar ramas radiales hacia la periferia de la médula. ¿Dónde lo vemos? Por ejemplo, en esta imagen. Ustedes tienen acá una arteria longitudinal central, una arteria longitudinal central. O sea, ya se hizo la separación de la arteria nutricia en estas dos ramas. Y estas a su vez van a sacar ramas radiales que van a ir hacia la periferia. Esas ramas radiales que van hacia la periferia van a formar uniones con los capilares, o van a formar capilares que se van a unir hacia los sinusoides, con los sinusoides. Entonces, ya vimos la primera mitad, ahora vamos a ver la segunda mitad de lo que conforma este compartimiento vascular. Entonces, la segunda parte comienza cuando los capilares, sí, los que vienen de las ramas radiales, vacían su contenido en los sinusoides, que son básicamente grandes vasos con pared delgada, la cual se anastomosa en gran parte entre sí en la periferia de la médula, enviando prolongaciones hacia el centro de la médula, ¿sí?, hasta la parte más interna. Y en esa localización, los sinusoides lo que hacen es que botan o depositan todo su contenido, ¿sí?, vacían todo su contenido en la vena longitudinal central, que continúa su circuito vascular hacia el exterior de la médula ósea y el resto del cuerpo. En esta imagen, ¿dónde lo vemos? Bueno,
ya habíamos terminado acá con la parte radial, ¿sí? Las arterias radiales. Las ramas radiales, perdón. Viene los sinusoides, ¿sí? Aquí estos sinusoides van aquí a recibir todo lo de las ramas radiales y además de eso continúan su camino hacia la vena longitudinal central y de esta al resto del cuerpo. Bueno, pero ojo, por otra parte, ¿sí? Continuando con el compartimiento vascular, en las metáfisis de los huesos largos hay abundantes arterias que ingresan a la médula ósea, en donde se van a anastomosar con los vasos centrales, ¿sí? Mientras que venas más pequeñas abandonan el tejido medular. Tengan en cuenta que en las epífisis también se presenta irrigación por varios vasos. Ojo, esto es para metáfisis y para epífisis. Profundizando en uno de los grandes componentes vasculares, que son los sinusoides, que es vital, ¿sí? Para el compartimiento vascular de la médula ósea, debemos empezar diciendo, ¿sí? Que es una unidad vascular única, ojo, única, que se localiza normalmente en la posición ocupada por un capilar, ¿sí? Para ser más claro, se interpone entre las arterias y las venas, ¿sí? Y estos sinusoides van a dar origen, o se originan, perdón, de los vasos corticomedulares. Son originados por los vasos corticomedulares. En cuanto a la función, ¿cuál es la función? Son el único lugar donde se presenta el intercambio de células entre la médula ósea y la circulación. Y es entonces, ¿sí? Acá donde ustedes me tienen que preguntar, bueno, ¿y cómo está compuesta la estructura del sinusoide? Sí, tenemos que es una estructura fundamental, principal en la médula ósea, pero entonces ¿cómo se compone? Es una fantástica pregunta. Dada la importancia, ¿sí? El cuerpo diseñó esta estructura vascular con 3 capas conocidas, como de adentro hacia afuera, de la luz hacia la periferia. La primera capa, endotelio. La segunda capa es una semimembrana basal incompleta o discontinua. Y luego la tercera capa, la más periférica, es una capa de células adventicias, también llamadas reticulares. Analizándolos cada uno de los componentes de la pared sinusoidal, el primer componente es el endotelio, que es un epitelio plano simple, que están esas células unidas por uniones intercelulares. No presenta zónulas, uniones tipo zónula ócleas, ya que necesita que haya un paso rápido de componentes celulares del compartimento hematopoyético hacia la zona vascular. Además de eso, entre las 3 capas, pasando la endotelial, ahora vamos a la del medio, la capa que es conocida como capa de una semilámina basal o una semimembrana basal discontinua. Esta capa, su función básicamente es la de separar el endotelio de la capa de células adventicias. La capa más periférica de la pared sinusoidal es la capa de células adventicias o reticulares. Estas células lo que van a mandar son prolongaciones laminares hacia la zona de la sustancia de los cordones hematopoyéticos y ahí le van a dar sostén a todas las células sanguíneas en formación, ¿sí? Además de eso participan en la formación de fibras reticulares que aceleran y permiten también mayor sostén de la estructura hematopoyética, y finalmente ellas también producen o estimulan la producción de citoquinas que va a mejorar o va a estimular lo que es la diferenciación de las células de las series hematopoyéticas, ¿sí? A unas series más maduras. Entonces tiene que ver con sostén y diferenciación y maduración. Esa es la importancia de esa última capa. Bueno, ¿y cómo funcionan en conjunto las 3 capas? Ya vimos por separado. Bueno, tengan claro que los sinusoides de la médula ósea poseen una circulación cerrada. Es decir, que las células tienen que atravesar el endotelio para poder entrar en la circulación. ¿Listo? Y entonces se preguntan cómo trabajan en unísono las capas del sinusoide para permitir el paso de esa estructura. Entonces, esto se da debido a que cuando la hematopoiesis y el paso de las células en cierto grado de maduración o maduración completa hacia los sinusoides se presenta, la célula adventicia y la semimembrana basal son desplazadas por las células sanguíneas, ¿sí? O sea, llega una célula como tal,
está cerrado, esa célula se mete entre todas esas células y abre un espacio, un poro, a través de la pared sinusoidal. Ojo, ese poro por donde va penetrando a través de la pared sinusoidal se conoce como poro de migración transitorio. ¿Listo? Lo van a encontrar así escrito, por ejemplo, en el libro de la Génesis. Sí, que se da al aproximarse. ¿Listo? Entonces tenemos que la capa de células adventicias, la capa de semimembrana basal se van abriendo y van permitiendo esa apertura, van formando el poro de migración transitorio. Al aproximarse al endotelio, ¿sí? Se termina de formar ese poro y así entran desde la zona hematopoyética a la zona vascular. ¿Listo? Entonces permite, esas capas funcionan al unísono, permitiendo el paso y la formación de esos poros. Bueno, ya vimos lo que es las sinusoides y sus capas. Ahora, pasamos del compartimiento vascular y nos vamos al compartimiento hematopoyético. Analizando el compartimiento hematopoyético, ¿sí? Este compartimiento se encuentra entre los sinusoides y está ocupado principalmente por células hematopoyéticas y por el estroma de la médula ósea compuesto por células y matriz extracelular. ¿Listo? Dentro de las células del estroma, ¿sí? Encontramos, al igual que en el sinusoide, aquí también encontramos células reticulares o adventicias que van a producir en esta zona también fibras reticulares que van a permitir el sostén. Además van a encontrar ustedes macrófagos, van a encontrar adipocitos. En cuanto a lo que tiene que ver con la matriz extracelular, lo que sostiene todo, está compuesta por fibras reticulares producidas por las células reticulares o adventicias, proteoglicanos y glucoproteínas multiadhesivas. Principalmente podemos encontrar fibronectina y laminina, ¿sí? Hay que tener en cuenta, ¿sí?, que estas moléculas y los componentes de la matriz, así como sustancias de la médula ósea, se pueden localizar, permiten generar y mantener microambientes, ¿sí?, para que favorezcan y permitan el normal desarrollo de las hematopoiesis. ¿Esto a qué se refiere? Para que haya la formación de las líneas eritroides, mieloides, etc., ¿sí?, se necesita que el microambiente, ¿sí?, se forme una especie de nicho de microambiente que permita que a ese lugar llegue un tipo de línea celular y pueda crecer y diferenciarse, ¿sí?, que se estimule, ¿sí? No es aleatorio, no es al azar. Hay zonas que están ya predispuestas y preparadas para que ahí llegue un tipo de línea celular determinada, una serie celular determinada, y de ahí empiece a crecer y madurar. Esto se da gracias a los componentes de la matriz extracelular que se empiezan a ubicar en distintas zonas. Entonces, vamos a cambiar de imagen. Acá, hablando ya de las células hematopoyéticas, ¿sí?, estas se localizan de forma aleatoria o no se localizan de forma aleatoria. ¿Ustedes qué opinan? No. Las células, ¿sí?, hematopoyéticas no se localizan de forma aleatoria, por lo que les acabo de explicar antes, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de los megacariocitos, estas, su desarrollo es tan importante estar cerca del sinusoide que se encuentran adosados, o sea, pegados a la pared del sinusoide, ¿sí? Y por sobre las aperturas de los sinusoides de la pared del endotelio extienden sus prolongaciones, ¿sí?, hacia la luz vascular, y ahí el citoplasma de esas prolongaciones se empieza a fragmentar y va a formar lo que nosotros conocemos como plaquetas. No solamente por este mecanismo se forman las plaquetas, también a veces el megacariocito atraviesa toda la pared, entra en la luz vascular y ya dentro de la luz vascular empieza a fragmentar pedazos de su citoplasma, formando lo que nosotros conocemos como plaquetas. Recuerden que las plaquetas no son células, sino son fragmentos de citoplasma del megacariocito. En el caso de los eritrocitos, estos son células que, recuerden, que son inmóviles. Al ser inmóviles necesitan obligatoriamente que estar cerca, ¿sí?, a los sinusoides para que se movilicen. O sea, necesitan, como no tienen movimiento, necesitan estar cerca del sinusoide para tenerlo
directo para poder pasar a través de la pared vascular. Existen en el compartimiento hematopoyético zonas eritropoyéticas en donde se encuentran unas estructuras conocidas como islotes eritroblásticos. Estos islotes eritroblásticos están formados o conformados por eritroblastos, ¿sí?, en círculo o en una especie de esfera, y en el centro macrófagos, ¿sí?, un macrófago. Eritroblastos que rodean un macrófago. Esto es un islote eritroblástico. ¿Y para qué está ese macrófago?, preguntan ustedes. Pues resulta que el macrófago lo que va a hacer es devorar, fagocitar los núcleos que se van desechando en el proceso de la formación de la línea eritroide, y además destruir y fagocitar y destruir los eritroblastos defectuosos. A ver, en esta imagen me gusta mucho porque vamos a ver varias cosas. La primera, aquí tenemos unos bellos megacariocitos y las distintas líneas. Pero también vamos a encontrar, por ejemplo, en esta zona, un islote eritroblástico. En este pedacito, ¿sí?, acá, en esta imagen, ustedes tienen células eritroides rodeando esta estructura central que es un macrófago, y tenemos un islote eritroblástico. Recuerden, este tipo o grupos celulares, ¿sí?, la línea eritroide tiene que estar cerca a un sinusoide porque son inmóviles. ¿Listo? Y el megacariocito está adosado al sinusoide. Acá en esta gráfica podemos ver acá un megacariocito, ¿sí?, adosado a la pared la pared de esto vascular de un sinusoide. ¿Listo? Y está aquí ya fragmentando pedazos de su citoplasma para mandarlos a nivel de la vía vascular como plaquetas. Igualmente aquí vemos cómo las distintas líneas están atravesando a través de los poros transitorios migratorios desde el compartimiento hematopoyético hacia el vascular, ¿sí? Y así se van desplazando. Tenemos adipocitos también, tenemos los sinusoides y, bueno, aquí vemos, por ejemplo, un islote eritroblástico pegadito o junto al sinusoide y va sacando sus eritrocitos para que sigan su camino. Bueno, aquí nos faltó, ya hablamos de megacariocitos, eritrocitos o línea eritroide, y nos faltaron los granulocitos, los cuales se presentan, ¿sí?, como cúmulos celulares a cierta distancia de la pared del sinusoide. Esto tiene una importancia dada una característica. A diferencia de la línea eritroide, cuando se llega a cierto grado de madurez, cuando se encuentran en la etapa de mielocito, ¿sí?, las células de la línea mieloide ya se pueden movilizar, así que ellas pueden estar un poco más alejadas de la pared vascular, ¿sí?, del sinusoide, porque llega el momento cuando el mielocito, ellas migran, atraviesan la pared celular vascular del sinusoide y siguen su camino por la red vascular. Finalmente, ya para concluir, la médula ósea roja y la médula ósea amarilla. Recordemos, la médula ósea amarilla, también conocida como activa, posee principalmente células sanguíneas en desarrollo y megacariocitos. Igualmente tiene macrófagos, mastocitos y algunos adipocitos. Aquí los adipocitos son muy pocos porque está muy activa. Hay mucha hematopoiesis y por eso su color rojo. En el caso de la otra tipo de médula ósea observada, la amarilla o inactiva, ella tiene forma medular principal en huesos del adulto no hematopoyéticamente activos. Eso es lo más importante. Aquí la hematopoiesis está por el piso, muy disminuida o está inactiva. Lo podemos ver en los huesos largos de los brazos, las piernas, las manos, los pies. Aquí lo que predomina son los adipocitos, a diferencia de lo que era la médula ósea roja que acabamos de hablar. Y además de eso, hay una característica que tienen que tener claro. No es que se convirtió en médula ósea amarilla, inactivó y ya no se puede hacer nada. No, bajo ciertas condiciones, ¿sí?, realmente patológicas, en algunos otros casos no, esa médula ósea amarilla o inactiva se puede activar, ¿sí? Puede convertirse en roja en caso necesario, por ejemplo, por extensión de tejido hematopoyético, por repoblación con citoblastos circundantes, ¿sí? Pero lo que me interesa es que ustedes entiendan que en este punto
La médula ósea amarilla se puede activar, así como la médula ósea roja se puede inactivar. O sea, puede hacer dependiendo de la necesidad del cuerpo, ¿sí? O sea, aquí no hay un momento de inflexión en que no se puede regresar. Recuerden, médula ósea amarilla inactiva a menos que el cuerpo necesite la producción de mayor hematopoiesis y requieran una activación extra. Ella se convierte hacia una médula ósea más activa y se empieza a tornar médula ósea roja. Bueno, chicos, jóvenes, esto era lo que quería que ustedes vieran. Espero que ustedes profundicen en los libros. Les recomiendo leer este tema de Ross y complementar con la génesis. No siendo más, les deseo un buen día. Hasta pronto.